El aire de la sala se sentía pesado, cargado con el aroma del estofado que había cocinado para el almuerzo, y la tensión que mi nuera, Paola, había decidido servir como plato principal. Sostenía mi viejo celular con mis manos temblorosas, no por la edad, sino por el nudo de angustia que se formaba en mi garganta. Estaba mostrándole a mi hijo Gonzalo una foto de las rosas nuevas que habían florecido en el jardín, un pequeño orgullo en mi rutina silenciosa. Fue entonces cuando la mano de Paola, rápida y fría como una serpiente, se abalanzó sobre la mía y me arrebató el aparato. «Basta ya de gastar el wifi en tonterías, suegra. Este no es un hotel», siseó, sus palabras afiladas cortando el poco aire que me quedaba. El plástico del teléfono se deslizó de mis dedos con una facilidad humillante y el eco de su voz resonó en las paredes de la casa que yo misma ayudé a construir. Fue un robo a plena luz del día, un despojo no de un objeto, sino de mi última conexión con el mundo exterior. Los ojos de Paola me miraban con un desprecio tan gélido que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era solo enojo, era un profundo y calculado fastidio, como si yo fuera un mueble viejo que ya no combinaba con su decoración moderna y sus aspiraciones de grandeza. Gonzalo, mi hijo, bajó la mirada hacia su plato, un gesto de cobardía que me dolió más que el arrebato de su esposa. Él, por quien había sacrificado todo, ahora se convertía en un espectador silencioso de mi humillación. «Es por tu bien, mamá. Paola solo intenta administrar mejor los gastos», musitó él sin mirarme, y sus palabras, lejos de consolarme, fueron la confirmación de mi completa invisibilidad. En ese instante comprendí que ya no era la matriarca de la familia, ni siquiera una invitada respetada. Era un problema financiero, una estadística en la libreta de contabilidad de mi nuera. Ese teléfono, un modelo simple que apenas sabía usar, era mi tesoro. En él guardaba las fotos de mi difunto esposo, Alberto, sonriendo en nuestro último aniversario. Tenía los mensajes de buenos días de mis sobrinas, que vivían en el extranjero, y los audios de mis amigas de toda la vida, con quienes compartía recetas y recuerdos. Era mi calendario para no olvidar las citas médicas y mi alarma para tomar los medicamentos. Era el hilo invisible que me mantenía atada a la vida, a la mujer que fui antes de convertirme en una carga. Paola, al quitármelo, no solo me desconectó de Internet, me arrancó jirones del alma, dejándome a la deriva en un silencio forzado, un aislamiento cruelmente impuesto dentro de las 4 paredes de mi propio hogar. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Gonzalo se levantó de la mesa con la excusa de una llamada de trabajo, huyendo de la escena, dejándome sola frente a mi verdugo. Paola colocó el celular en el estante más alto de la biblioteca, un lugar que mis 72 años y mi artritis jamás me permitirían alcanzar. Lo hizo con una sonrisa ladina, una pequeña muestra de su poder absoluto en esa casa. Yo permanecí sentada, con las manos vacías sobre el regazo, sintiendo cómo las lágrimas quemaban mis ojos, pero me negué a darle la satisfacción de verme llorar. Tragué mi dolor junto con el último bocado de estofado, que ahora sabía a cenizas, a derrota. La comida que preparé con amor se había convertido en el banquete de mi propia humillación. «No es nada personal, Rosaura», dijo ella más tarde, mientras lavaba los platos con una eficiencia casi agresiva. Su tono era falsamente dulce, una capa de azúcar sobre el veneno que destilaba. «Simplemente, no podemos permitirnos lujos. La pensión apenas cubre tus medicinas, y Gonzalo trabaja demasiado para que tú gastes el dinero en llamadas y mensajes sin sentido. Alguien tiene que ser el adulto responsable aquí». Cada palabra era una justificación retorcida, una manipulación diseñada para hacerme sentir culpable por mi propia existencia, por atreverme a necesitar algo tan básico como la comunicación. Ella era la administradora, la dueña de todo, y yo, la anciana derrochadora que debía ser controlada por su propio bien. La injusticia de la situación era una brasa ardiente en mi pecho. Me retiré a mi habitación, un pequeño cuarto al fondo de la casa que daba al jardín. La puerta se cerró con un clic suave, pero para mí sonó como el cerrojo de una celda. Me senté en el borde de la cama y observé mis manos, arrugadas y manchadas por el tiempo. Las mismas manos que habían mecido a mi hijo, que habían cocinado miles de comidas
que habían trabajado sin descanso para darle un futuro, ahora estaban vacías, inútiles. La sensación fantasma del teléfono aún persistía en la palma de mi mano. Cerré los ojos e imaginé a mis amigas preguntándose por mi silencio, a mis sobrinas esperando una respuesta que nunca llegaría. Me sentí borrada del mapa de mis propios afectos, una anciana invisible cuyo único propósito era no molestar. En la penumbra de mi cuarto, rodeada por los muebles que traje de mi antigua casa, me pregunté cómo habíamos llegado a este punto. ¿En qué momento mi hijo había dejado de verme como su madre para verme a través de los ojos de su esposa? Recordé sus promesas cuando Alberto murió. Nunca estarás sola, mamá. Cuidaremos de ti. Esas palabras ahora se sentían como una cruel ironía. El cuidado se había transformado en control, el amor en una obligación financiera. Gonzalo no era un mal hombre, pero estaba ciego. O quizás había elegido la ceguera para mantener la paz en su matrimonio. Una paz construida sobre mi silencio y mi sumisión. Pero mientras la noche caía, una pequeña chispa de rebeldía se encendió en mi interior. Un pensamiento terco y persistente. Paola creía que al quitarme el teléfono me había silenciado para siempre, que me había cortado las alas y encerrado en su jaula dorada. Pero ella no lo sabía todo. No conocía la profundidad del amor que mi nieta, Leticia, sentía por mí. No tenía idea de la inteligencia y la astucia que se escondían detrás de los ojos adolescentes de mi nieta. Mientras el sentimiento de impotencia comenzaba a ceder, una nueva certeza empezó a crecer en mi corazón. Esto no era el final. Paola había ganado una batalla, pero sin saberlo, me había dado la razón más poderosa para empezar a luchar. No sabía que, en su arrogancia, había subestimado el vínculo entre una abuela y su nieta, y que ese amor sería el arma secreta que cambiaría el rumbo de esta guerra silenciosa. Permítanme presentarme como es, debido, más allá de la anciana a la que le acaban de robar su voz. Mi nombre es Rosaura Ferreira, y tengo 72 años de vida acumulada en el alma y en las arrugas que surcan mi piel. Soy viuda desde hace 5 años, un lustro que se ha sentido como una eternidad desde que mi Alberto partió, dejándome un silencio que ni el ruido constante de esta casa ha logrado llenar. Ahora vivo aquí, en este chalet que mi hijo Gonzalo compró con su esposa, Paola. Aunque técnicamente es mi hogar, la mayor parte del tiempo me siento como una inquilina en la vida de otros, una que debe caminar de puntillas para no molestar, para no dejar huellas de su existencia en las alfombras impecables que eligió mi nuera. Cada día es un ejercicio de pasar desapercibida, de hacerme pequeña para caber en el espacio que me han asignado. Mi vida no siempre fue así, claro. Antes de ser la suegra de Paola o la madre de Gonzalo, fui simplemente Rosaura. Fui la esposa de Alberto, un hombre bueno y trabajador, cuyo mayor talento era hacerme reír hasta que me doliera el estómago. Juntos construimos un hogar humilde, pero lleno de calor, donde el respeto era el pan de cada día. Criamos a nuestro único hijo entre sacrificios y esperanzas, enseñándole el valor del trabajo y la bondad. Yo era una mujer fuerte, la que administraba el poco dinero para que alcanzara hasta fin de mes, la que curaba rodillas raspadas con besos y la que siempre tenía una palabra de aliento. Miro mis manos ahora y me cuesta reconocer en ellas a esa mujer decidida. A veces me pregunto si ella sigue aquí, dormida en algún rincón de mi corazón. Mi rutina actual es un ancla que me impide ir a la deriva en el mar de la melancolía. Me levanto con el primer rayo de sol, antes de que la casa se despierte, y salgo a mi pequeño jardín. Es un trozo de tierra rebelde al fondo de la propiedad, un espacio que Paola considera desordenado, pero que para mí es el paraíso. Allí converso con mis geranios, regaño a las malas hierbas y siento el olor a tierra mojada, que es el perfume de la vida misma. Mis manos, aunque débiles para algunas cosas, todavía saben cómo cuidar de las plantas. Luego, paso horas tejiendo. Hago suéteres y mantas para mis nietos, Leticia y el pequeño Mateo. Cada puntada es un pensamiento, un recuerdo, una oración. Es mi forma silenciosa de decir «los quiero», ya que las palabras a menudo se me atragantan en esta casa. Siempre he creído que una gota de miel puede más que un barril de hiel. Evitar la confrontación ha sido mi lema.
mi manera de navegar por el mundo. Siempre pensé que la paciencia era una virtud y que el silencio podía apaciguar cualquier tormenta. Pero viviendo bajo el mismo techo que Paola, he comenzado a entender que mi silencio no ha traído paz, sino que le ha dado permiso para alzar más la voz, para ocupar más espacio, para anularme. Mi naturaleza serena, que antes consideraba una fortaleza, ahora se siente como mi mayor vulnerabilidad. Ella confunde mi gentileza con debilidad, mi paciencia con estupidez. Y lo peor es que, en mis días más oscuros, he llegado a preguntarme si no tendrá razón. La cuestión del dinero es la raíz de todo este mal. Mi pensión de viudez es modesta, apenas un suspiro en la economía de esta casa. Al principio, después de la muerte de Alberto, intenté administrarla yo misma, pero Paola, con sus conocimientos de finanzas y sus hojas de cálculo, insistió en ayudarme. Esa ayuda se convirtió rápidamente en un control absoluto. Ella recibe mi pensión directamente, me asigna una cantidad minúscula para mis gastos personales y me exige recibos de cada centavo. Cada vez que necesito algo, desde un nuevo par de medias hasta una medicina que no cubre el seguro, debo someterme a un interrogatorio humillante. He perdido mi independencia económica y con ella una parte fundamental de mi dignidad como persona. A menudo, en la soledad de mi cuarto, converso con mi Alberto. Le cuento sobre Paola, sobre la mirada ausente de Gonzalo, sobre la alegría que me da Leticia. Me pregunto qué haría él, qué me diría. Alberto nunca habría permitido que me trataran así. Él siempre me vio como su igual, su compañera. Su voz resonaría en estas paredes, poniendo a cada uno en su lugar con esa autoridad tranquila que lo caracterizaba. Su ausencia no es solo un vacío en mi cama, es la falta de un escudo, de un defensor. Sin él, soy un barco sin timón en una tormenta, y he tenido que aprender a remar sola, aunque mis brazos se sientan cansados y el destino sea incierto. Y luego está este cuerpo, que ha decidido recordarme cada día que ya no soy joven. La artritis en mis manos hace que tejer sea a veces un desafío doloroso, y mis rodillas protestan con cada escalón. Dependo de Gonzalo para que me lleve a mis citas médicas y de Paola para que me recuerde tomar las pastillas correctas a la hora correcta. Esta dependencia física es el arma perfecta para ella. Si no fuera por mí, ¿quién te cuidaría? Me dice a menudo, como si me estuviera haciendo un favor invaluable y no cumpliendo con una obligación familiar básica. Cada achaque es una nueva munición en su arsenal, una prueba más de que soy, como ella dice, un fardo que deben soportar. Pero no soy solo un cuerpo cansado y una pensión insuficiente. Dentro de mí vive la memoria de la mujer que fui, la que trabajó durante 20 años como cocinera en un restaurante para ayudar a pagar los estudios de su hijo, la que enfrentó crisis económicas, enfermedades y pérdidas sin doblegarse. Esa fuerza no ha desaparecido, simplemente ha estado en hibernación, adormecida por el dolor del duelo y la comodidad de creer que mi hijo me protegería. Paola ha cometido un grave error al confundir mi reposo con una rendición. No sabe que la paciencia tiene un límite y que incluso el arroyo más manso, cuando se le bloquea el paso, puede convertirse en una fuerza capaz de erosionar la roca más dura. La imagen que Paola ha construido de mí es una caricatura cruel, una anciana senil, inútil y caprichosa, una versión de Rosaura que no existe, que nunca ha existido. Pero yo sé quién soy. Soy la guardiana de las recetas de mi madre, la contadora de los cuentos que adormecían a Gonzalo cuando era niño. Soy el recuerdo vivo de sus abuelos y la historia de nuestra familia. Soy un pilar, aunque ahora esté agrietado y cubierto de musgo. Mi valor no reside en lo que puedo producir o en lo poco que costo, sino en lo que represento, en el amor que he dado y que aún tengo para dar. Y es por ese valor, por esa dignidad intrínseca, que he decidido que no permitiré que esta caricatura se convierta en mi retrato final. Así que aquí estoy, a mis 72 años, viuda, dependiente y momentáneamente silenciada. Pero el fuego que creí extinto ha vuelto a arder. La humillación de hoy no fue un punto final, sino un punto de partida.
Fue la sacudida que necesitaba para despertar del letargo. Paola cree que ha ganado, que me tiene exactamente donde quería, pero se equivoca. No sabe que, dentro de esta mujer que ella considera frágil y acabada, acaba de nacer una estratega. Mi batalla no se librará con gritos ni con insultos, como las suyas. Será una lucha silenciosa, paciente, pero implacable. Y tengo la sensación, una certeza que crece en mi pecho, de que no estoy sola en esto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Mi familia, el centro de mi universo, es ahora también el campo de batalla donde se libra esta guerra silenciosa. Mi único hijo, Gonzalo, es un hombre de buen corazón. De eso estoy segura. Pero su corazón está sepultado bajo capas de estrés y agotamiento. Trabaja sin descanso como arquitecto, un sueño que yo misma ayudé a construir. Pero el peso de sus responsabilidades lo ha vuelto ciego y sordo a lo que sucede dentro de su propia casa. Él ama a su esposa y quiere creer en la versión de la realidad que ella le presenta cada noche. Una versión pulcra y ordenada donde yo soy la anciana difícil y ella la santa paciente. Evita el conflicto a toda costa, y esa búsqueda de paz se ha convertido en una complicidad tácita con mi carcelera. Lo amo, es la luz de mis ojos, pero su pasividad es una daga que se clava lentamente en mi espíritu. Luego están mis nietos, mis dos verdaderos tesoros. El pequeño Mateo, con sus 5 años y su risa contagiosa, es un remolino de alegría inocente que irrumpe en la tensión del hogar, ajeno a las corrientes subterráneas de resentimiento. Pero mi gran aliada, mi confidente secreta, es Leticia. A sus 16 años posee una inteligencia y una perspicacia que superan con creces su edad. Es observadora, callada, pero no se le escapa nada. Ve el desdén en la mirada de su madre cuando se dirige a mí, escucha el filo en sus palabras y comprende la injusticia de mi situación. Nuestro vínculo es profundo, tejido con tardes de historias y lecciones de tejido, y en sus ojos veo el reflejo de mi propia fuerza, una fuerza que yo creía perdida. Ella es mi esperanza, la prueba de que el bien que he sembrado no ha sido en vano. Paola, mi nuera, es el epicentro de esta tormenta. Es una mujer que ronda los 40, siempre impecablemente vestida, con el cabello perfectamente peinado y un maquillaje que oculta cualquier atisbo de emoción genuina. Su belleza es fría, escultural, como una estatua de mármol en un museo. Se mueve por la casa con una determinación calculada. Cada gesto parece ensayado para proyectar una imagen de control y elegancia. Pero sus ojos, unos pozos oscuros y brillantes, la delatan. En ellos no hay calidez, solo una ambición voraz y un juicio constante hacia todo y todos los que no cumplen con sus altísimos estándares. Es una mujer que no camina, sino que avanza, conquistando territorios, y yo, lamentablemente, me he convertido en parte del paisaje que ella desea remodelar a su antojo. Para entender a Paola, hay que entender su hambre. Ella no viene de una familia adinerada. Todo lo que tiene, o más bien todo lo que aparenta tener, lo ha conseguido a través de una disciplina férrea y una ambición sin límites. Está obsesionada con el estatus social, con pertenecer a un círculo al que siente que solo puede acceder a través de la perfección material. Nuestra casa debe ser la más elegante del barrio. Sus hijos deben ir a los mejores colegios. Su coche debe ser del año. En este esquema de perfección, yo soy una pieza que desentona. Soy un recordatorio viviente de los orígenes humildes de Gonzalo, una reliquia de un pasado que ella prefiere olvidar. Mi sencillez, mis costumbres austeras, mi sola presencia, son una mancha en el lienzo perfecto que intenta pintar para el mundo. Su necesidad de control es casi una patología y se manifiesta de la forma más cruda en el ámbito financiero. Ella lleva las cuentas de la casa con la precisión de un auditor y cada gasto, por mínimo que sea, debe ser aprobado y registrado. Cuando mi pensión empezó a ser administrada por ella, sentí como si me pusieran un grillete. Paola no ve dinero, ve poder. Controlar las finanzas significa controlar a las personas, y ella ha encontrado en mi dependencia económica
la herramienta perfecta para ejercer su autoridad. No se trata de ahorrar o de ser prudente. Se trata de mantenerme subyugada, de recordarme a cada instante que mi subsistencia depende enteramente de su buena voluntad, una voluntad que, como he descubierto, es escasa y caprichosa. No siempre fue así. Debo ser justa y recordar los primeros tiempos. Cuando Gonzalo me la presentó, Paola era todo sonrisas y amabilidad. Me traía pequeños regalos, elogiaba mi comida y escuchaba mis historias con una atención que me pareció genuina. La recibí en mi familia con el corazón abierto, feliz de que mi hijo hubiera encontrado a una mujer que parecía amarlo y respetarlo. Incluso durante los primeros años de su matrimonio, mantuvimos una relación cordial. La transformación fue sutil, gradual, como el avance imperceptible de una enredadera venenosa. Comenzó con pequeñas críticas, sugerencias sobre cómo debía hacer las cosas, comentarios pasivo-agresivos disfrazados de preocupación. No hubo una gran pelea, sino una lenta erosión de mi autoridad y mi espacio. El verdadero punto de inflexión fue la muerte de Alberto y mi posterior mudanza a su casa. Lo que al principio se planteó como una solución temporal se convirtió en una situación permanente, y mi presencia diaria comenzó a ser un estorbo para sus planes. Fue entonces cuando su ayuda se volvió indispensable y su control asfixiante. Recuerdo una vez, hace un par de inviernos, que mi viejo abrigo estaba ya muy gastado. Le pedí a Gonzalo si podíamos ir a comprar uno nuevo. Paola intervino de inmediato, diciendo que era un gasto innecesario, que yo apenas salía de casa y que podía usar una de sus chaquetas viejas. La humillación de tener que aceptar una prenda desechada por ella, mientras mi propio dinero estaba en su cuenta bancaria, fue una de las primeras grandes grietas en nuestra relación. Hoy, nuestra convivencia es una coreografía de silencios tensos y sonrisas forzadas. Cuando Gonzalo está presente, Paola interpreta el papel de nuera abnegada, y yo, por no causarle más problemas a mi hijo, le sigo el juego. Pero cuando estamos solas, el telón cae y la verdadera obra se revela. Es una guerra fría donde las armas son el desdén, la manipulación emocional y el aislamiento. Ella me ha confinado a un rol de anciana desvalida, y yo, hasta ahora, lo he aceptado con una resignación que me avergüenza. Pero el tablero de juego ha cambiado. Ella no sabe que ahora tengo una aliada, una espía en su propio campamento. La tensión ha llegado a un punto insostenible, y algo, inevitablemente, está a punto de romperse. Mis manos, Paola las mira con desdén. Ve en ellas solo piel manchada y venas hinchadas, un signo de vejez inútil. Pero estas manos cuentan una historia que ella se niega a leer. Cuentan la historia de décadas de trabajo incansable. Son las manos que pelaron toneladas de patatas, que picaron cebollas hasta que los ojos ardían, que fregaron ollas tan grandes como un niño. No son las manos suaves y cuidadas de una dama de sociedad. Son las manos de una trabajadora, de una madre que construyó un futuro con la fuerza de sus brazos y el sudor de su frente. Cada callo, cada cicatriz de una quemadura antigua es una medalla de honor, el testimonio silencioso de un amor que no conoce límites ni descansos. Ellas son el mapa de mi vida, un mapa de sacrificio y devoción. Durante más de 20 años, mi vida transcurrió entre el calor sofocante de la cocina del restaurante El Buen Sabor. Era un lugar humilde, pero la comida era honesta y el trabajo duro. Recuerdo el olor a guiso casero que se impregnaba en mi ropa y en mi pelo, el vapor que empañaba mis gafas, el repiqueteo constante de los cuchillos contra la tabla de cortar. No era un trabajo glamuroso, pero me daba un propósito y, lo más importante, un sueldo. Con ese dinero pagué las facturas, compré los libros del colegio de Gonzalo y me aseguré de que en nuestra mesa nunca faltara un plato caliente. Me enorgullecía de mi trabajo, de la habilidad que tenía para convertir ingredientes simples en algo que alimentaba y daba alegría a los demás. A menudo mi jornada era doble. Salía del turno del almuerzo, corría a casa para asegurarme de que Gonzalo hubiera hecho sus deberes y tuviera la merienda, y luego regresaba al restaurante para el servicio de la cena.
Llegaba a casa bien entrada la noche, con los pies hinchados y un dolor sordo en la espalda que se había vuelto mi compañero constante. Mientras mi hijo dormía, yo lavaba mi uniforme a mano, preparándolo para el día siguiente. El cansancio era un océano en el que a veces sentía que me ahogaba, pero el pensamiento del futuro de Gonzalo era mi balsa, mi razón para seguir nadando, para aguantar un día más, una hora más. Sacrifiqué mi descanso, mis aficiones, mi vida social, todo en el altar de su porvenir. Con el dinero de esas horas interminables, le di a mi hijo todo lo que yo nunca tuve. No solo lo básico, sino pequeños extras que marcarían la diferencia. Cuando en el colegio se burlaban de él por sus gafas viejas, trabajé un mes entero de horas extra para comprarle unas de marca, las que él quería. Le pagué un profesor particular de matemáticas cuando vi que le costaba, y me aseguré de que siempre tuviera los mejores materiales para sus maquetas de arquitectura, aunque eso significara que yo usara los mismos zapatos gastados durante años. Cada uno de sus logros era una victoria personal. Su felicidad era el único dividendo que yo esperaba de mi inversión de amor y trabajo, un pago que en aquel entonces me parecía más valioso que todo el oro del mundo. Pero mi mayor sacrificio, el que todavía me duele en un rincón del alma, fue la venta de la casa de mis padres. Era una casita pequeña, con un limonero en el patio, y paredes que guardaban el eco de mi propia infancia. No tenía lujos, pero era mi ancla, mi refugio, el único patrimonio que había heredado. Representaba mi independencia, la seguridad de saber que, pasara lo que pasara, siempre tendría un techo sobre mi cabeza que era verdaderamente mío. Era el último vínculo tangible con mis padres, y la idea de desprenderme de ella era como arrancarme una parte de mi propia historia. Un acto de desarraigo que me dejaba a la intemperie. Tomé la decisión una tarde de primavera, después de que Gonzalo llegara a casa con la carta de aceptación de la mejor facultad de arquitectura del país. Su alegría era tan inmensa, tan pura, que iluminó toda la casa, pero esa luz se apagó rápidamente cuando vimos el coste de la matrícula. Era una cifra astronómica, imposible de alcanzar con nuestros ingresos. Vi la desesperación en sus ojos, el sueño de su vida a punto de desvanecerse, y en ese momento no tuve dudas. Su futuro era más importante que mi pasado. Fui a la inmobiliaria al día siguiente. Firmé los papeles con mano temblorosa, sintiendo que le entregaba a un extraño no solo ladrillos y cemento, sino los fantasmas felices de mi niñez. Gonzalo, en su juventud e idealismo, me prometió el mundo. «Te lo devolveré todo, mamá. Te lo juro. Cuando sea un gran arquitecto, te construiré la casa más bonita que hayas visto jamás. Tendrá un jardín enorme para tus rosas», me decía, con los ojos llenos de lágrimas y gratitud. Yo le creí. Creí en su sinceridad, en la pureza de sus intenciones. Guardé sus promesas en el cofre de mi corazón como el tesoro más preciado. No necesitaba una casa nueva, por supuesto. Su éxito era mi única recompensa. Pero sus palabras eran un bálsamo para la herida de mi sacrificio, la confirmación de que había hecho lo correcto por el hijo que tanto amaba. Y ahora, la ironía me abofetea cada día. Vivo en una casa grande y lujosa, diseñada por ese mismo hijo que se convirtió en un gran arquitecto. Una casa que, en parte, fue financiada con los cimientos de la mía. Y en este palacio que yo ayudé a construir, se me trata como a una mendiga. Se me niega un simple teléfono, se cuestiona cada uno de mis gastos, se me hace sentir como una intrusa. Renuncié a mi hogar para que él pudiera construir el suyo, y he descubierto que en el suyo no hay un lugar de honor para mí, solo un cuarto al fondo y un silencio impuesto. La promesa de la casa más bonita se ha convertido en esta jaula de oro. Nunca he llevado una cuenta de mis sacrificios. El amor de una madre no es un libro de contabilidad. No se da esperando recibir. No se invierte esperando un retorno. Todo lo que hice, lo hice por amor incondicional, porque ver a mi hijo feliz y realizado era mi propia felicidad. No quería que me pagara con dinero o lujos. El único pago que siempre anhelé fue su respeto, su cariño, un lugar a su lado donde sentirme valorada y querida. Quería que recordara de dónde venía, los cimientos sobre los que se construyó su éxito.
pero parece que, en su ascenso, ha olvidado mirar hacia abajo. Recordar todo esto no es un ejercicio de autocompasión, es un acto de reafirmación. Me niego a aceptar la narrativa de Paola, la de la anciana inútil que es una carga. Yo no soy un pasivo en su balance financiero. Soy el capital inicial, la inversión fundacional. Mi historia, mis sacrificios, mi trabajo son los ladrillos invisibles que sostienen las paredes de esta casa. Y aunque ellos lo hayan olvidado, yo no lo haré. Este recuerdo no me llena de rencor, sino de una fuerza renovada. Es el combustible que alimenta mi decisión de luchar. No por venganza, sino por justicia. Por la dignidad que me he ganado con cada hora de trabajo, con cada renuncia, con cada latido de mi corazón de madre. Los días que siguieron al arrebato de mi teléfono se arrastraron con una lentitud aplastante. El silencio en la casa se hizo más denso, más pesado. Sin la distracción de los mensajes de mis amigas o las fotos de mis sobrinos, me encontré atrapada con mis propios pensamientos, un laberinto de recuerdos y tristezas. Mi mundo se encogió hasta los límites de mi jardín. Pasaba horas allí, arrancando malas hierbas con una furia silenciosa, como si cada una de ellas fuera un resentimiento que podía arrancar de raíz. Paola parecía satisfecha. Me observaba desde la ventana de la cocina con una sonrisa de triunfo, convencida de que su prisionera había sido finalmente domesticada. Me sentía como un fantasma en mi propio hogar, una presencia que se desvanecía un poco más con cada amanecer, invisible y sin voz. Fue una tarde de martes cuando la esperanza entró de puntillas en mi habitación. Leticia llegó del colegio y, en lugar de ir a su cuarto como de costumbre, se deslizó en el mío, cerrando la puerta tras de sí con un sigilo inusual. Su rostro joven reflejaba una seriedad que no correspondía a sus 16 años. En sus ojos vi una tormenta de indignación y un amor protector tan feroz que me conmovió hasta lo más profundo. Se sentó a mi lado en la cama, tomó mi mano entre las suyas y me miró fijamente. «Abuela, no es justo», susurró, y en esas 3 simples palabras sentí una validación que ni 1000 discursos me habrían dado. Ella veía mi dolor, sentía mi humillación como propia. En ese momento supe que no estaba sola en esta batalla. De su mochila sacó una caja blanca, pequeña y elegante. La puso sobre mis rodillas. Dentro, descansando sobre un lecho de cartón pulcro, había un teléfono inteligente, mucho más moderno y brillante que el que me habían quitado. Mi primera reacción fue de pánico. «No, mi niña, no puedo aceptar esto. Tu madre, si se entera, se pondrá furiosa. Además, yo no sé usar estas cosas tan complicadas», le dije intentando devolverle la caja. Sentí el miedo recorriéndome. El miedo a la represalia de Paola, a un nuevo castigo, a una nueva humillación por mi torpeza tecnológica. Era un regalo envenenado, un riesgo demasiado grande para una mujer que solo anhelaba un poco de paz. Leticia, con una paciencia que su madre jamás ha poseído, empujó la caja de vuelta hacia mí. «Este será nuestro secreto, abuela. Mamá no tiene por qué saberlo. Y no te preocupes, yo te enseñaré a usarlo. Es más fácil de lo que crees», me aseguró. Su voz era un bálsamo de calma y determinación. Durante la siguiente hora, con la puerta bien cerrada, se convirtió en mi maestra. Me mostró cómo desbloquear la pantalla con la huella de mi dedo, cómo encontrar los contactos, cómo escribir un mensaje. Sus dedos jóvenes y ágiles guiaban los míos, torpes y temblorosos, sobre la superficie lisa y fría del cristal. Su cercanía y su fe en mí comenzaron a disipar mis miedos, reemplazándolos por una curiosidad incipiente. Y entonces, mientras me mostraba cómo abrir la cámara, se inclinó hacia mi oído y su susurro cambió el curso de todo. «Abuela», dijo en voz muy baja, «graba todo, cada palabra fea, cada grosería. Cuando te ignore o te trate mal, enciende la grabadora de voz. Si puedes, graba un vídeo. Graba para que papá finalmente vea quién es ella de verdad. Necesitamos pruebas, abuela. Pruebas que él no pueda negar». El impacto de sus palabras me dejó sin aliento. ¿Grabar a Paola? La idea era aterradora, audaz, casi una locura. Se sentía como una traición, como algo deshonesto. Pero al mismo tiempo, una chispa se encendió en mi interior. La posibilidad de tener evidencia, de poder mostrar la verdad sin filtros.
Era un poder que nunca había imaginado tener. Miré el teléfono en mi mano. Ya no era solo un aparato para comunicarme. Era un arma, un diario secreto, un testigo imparcial. Leticia me había entregado la llave para salir de mi propia prisión silenciosa. Asentí lentamente, una mezcla de miedo y resolución anudada en mi garganta. «Está bien, lo haré», susurré de vuelta. Guardamos el teléfono en el fondo de mi cajón de lanas, nuestro pequeño y peligroso secreto. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una víctima. Me sentí como una soldado, preparándose para una guerra que no había elegido, pero que ahora estaba decidida a ganar. El teléfono era mi recurso oculto, la semilla de una justicia que yo misma, con la ayuda de mi nieta, haría florecer. Comenzar a usar el teléfono como un arma fue uno de los actos más aterradores de mi vida. La primera vez, mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el aparato. Estábamos en la cocina, solo nosotras dos. Yo había preparado una sopa de lentejas, la favorita de Gonzalo desde niño. Paola las probó y arrugó la nariz. «Demasiada sal, como siempre. Deberías dejarme cocinar a mí. Tus gustos ya están anticuados y no son saludables», dijo con displicencia. Mientras ella se daba la vuelta para coger un vaso de agua, deslicé mi dedo sobre la pantalla y activé la grabadora de voz. El pequeño punto rojo que indicaba la grabación se sentía como un latido del corazón, el mío, lleno de miedo y una extraña sensación de poder. Capturé su suspiro de fastidio y sus pasos alejándose. Era una pequeña pieza de evidencia, pero era mía. El siguiente episodio ocurrió en mi propio cuarto, mi último santuario. Entró sin llamar, como era su costumbre, y comenzó a revisar mi armario. «Este cuarto huele a guardado. Tienes demasiados trapos viejos, Rosaura», sentenció, mientras sacaba vestidos que habían pertenecido a mi madre y que yo conservaba como un tesoro. Con el teléfono escondido entre los pliegues de una manta en mi regazo, grabé su monólogo cruel. Hablaba de cómo mi acumulación de basura sentimental afeaba su casa minimalista y de cómo tendría que deshacerse de todo para sanear el ambiente. Cada palabra era un ataque directo a mis recuerdos, a mi historia. Escuchar la grabación más tarde fue doloroso, pero también confirmaba que mi lucha era necesaria. No estaba loca, su crueldad era real, y ahora, tangible. La hipocresía de Paola alcanzaba su máxima expresión en público. Una tarde invitó a sus amigas a tomar el té. Me hizo salir al salón, presentándome como la adorable madre de Gonzalo que vive con nosotros. Delante de ellas, su voz se volvía melosa. Su trato era exquisito. «¿Quieres otra galletita, suegrita? ¿Estás cómoda así?» Pero sus ojos me lanzaban dagas. Cada gesto de amabilidad era una actuación para su audiencia, una forma de construir su imagen de nuera perfecta y sacrificada. En esos momentos no podía grabar, pero observaba, memorizaba cada detalle de su doble cara. Sus amigas la miraban con admiración, sin tener idea de la tiranía que se escondía detrás de esa sonrisa perfectamente maquillada. Verla actuar me revolvía el estómago, pero también me daba más fuerza para continuar con mi plan. Pronto, la manipulación se volvió más retorcida. Empezaron a desaparecer cosas pequeñas, pero esenciales de mi día a día. Mis gafas para leer, mi aguja de crochet favorita, el pastillero. Al principio pensé que era mi memoria, que la vejez por fin me estaba venciendo, tal y como ella insistía. Pero luego la escuché, hablando con Gonzalo por teléfono, con mi grabadora encendida desde el otro lado de la puerta. «Estoy preocupada por tu madre, cariño. Cada día está más olvidadiza. Hoy no encontraba sus gafas y estaban en su propia cabeza. Mentía con una facilidad pasmosa. Estaba construyendo activamente una narrativa sobre mi supuesta senilidad, preparando el terreno para algo peor. Estaba intentando volverme loca, o al menos convencer a mi hijo de que lo estaba. La comida se convirtió en otro campo de batalla. Empezó a servirme porciones infantiles, alegando que era por mi colesterol, por mi presión arterial, por mi bien. Los ancianos no necesitan comer tanto. Su metabolismo es más lento. Pontificaba como si fuera una experta en nutrición. Una noche, después de un día particularmente agotador en el jardín, me sirvió un caldo insípido y una pequeña rebanada de pan.
Le pedí, con amabilidad, si podía darme un poco más. Su reacción fue explosiva. ¿Ves? Nunca estás satisfecha. Eres una caprichosa. Deberías agradecerme que cuido tu... ¡Salud!, me espetó, con la voz tan alta que Mateo, el pequeño, se asustó. Toda la escena, su tono condescendiente y mi petición humilde, quedó registrada en un archivo de audio que titulé Hambre. Los domingos, cuando a veces venía a comer el hermano de Gonzalo con su familia, el teatro de Paola volvía a escena. Sostenía en alto el suéter que yo le había tejido a Mateo y exclamaba para que todos la oyeran: «¡Miren qué maravilla! Mi suegra tiene unas manos de oro. Es una bendición que tenga un pasatiempo tan bonito para llenar sus horas». El cumplido, en apariencia inofensivo, era una forma sutil de recordarle a todos mi condición, la de una anciana con tiempo de sobra, sin otra ocupación que tejer, una figura decorativa y dependiente. Era una maestra del insulto velado, del desprecio envuelto en papel de regalo. Y lo peor era que todos le creían, aplaudían su supuesta generosidad por permitirme tener mis pequeños hobbies. El abuso psicológico se intensificó. Paola desarrolló el hábito de hablar por teléfono con sus amigas en la terraza, justo debajo de la ventana de mi habitación, sabiendo perfectamente que yo podía oírla. Las conversaciones eran siempre sobre el mismo tema, lo agotador que era cuidar de una persona mayor, la falta de privacidad, el dinero que costaban mis medicinas. Se quejaba de mí, usando mi nombre, describiéndome como una carga insufrible. Yo, sentada en mi cama, con el teléfono en la mano, grababa cada una de esas quejas. Era una tortura escucharme describir como un estorbo, pero cada archivo de audio era un ladrillo más en el muro de pruebas que estaba construyendo contra ella, un muro que pronto se derrumbaría sobre su cabeza. La tensión llegó a un punto crítico por una simple bola de lana. Leticia me había dado a escondidas algo de su dinero de bolsillo, y yo me había comprado una lana de un azul precioso para hacerle una bufanda. Paola encontró la bolsa de la tienda en mi papelera. Esa noche me confrontó en el pasillo, blandiendo la bolsa como si fuera un arma. «¿De dónde has sacado el dinero para esto, Rosaura? ¿Me estás robando?». Su acusación fue tan vil, tan inesperada, que me quedé sin palabras. Logré, con manos temblorosas, apoyarme en la pared y grabar un video. La imagen temblaba, pero capturó su rostro desfigurado por la ira, su dedo acusador a centímetros de mi cara. Era la prueba más contundente que tenía hasta ahora, pero el golpe más devastador estaba por llegar. Una noche, al pasar por el estudio de Gonzalo, oí la voz de Paola. Estaba hablando de mí. Me detuve, pegué la oreja a la puerta y encendí la grabadora. Hablaba de un lugar maravilloso, una residencia para mayores con cuidados especializados. Sería lo mejor para ella, Gonzalo. Estaría atendida las 24 horas. Haría actividades con gente de su edad. Aquí solo se está apagando. Piénsalo. Recuperaríamos nuestra intimidad, nuestra vida, le decía con una voz seductora y razonable. Mi sangre se heló. No solo quería controlarme, quería deshacerse de mí. Estaba planeando mi exilio, mi destierro final. Lo que escuché a continuación me rompió el corazón en 1000 pedazos. La voz de mi hijo, débil, vacilante. «No sé, Paola. Es mi madre». Sus protestas eran apenas un susurro frente al huracán de la determinación de su esposa. «Precisamente porque es tu madre, debes querer lo mejor para ella. No seas egoísta, cariño», replicó ella. Y él guardó silencio. Un silencio que equivalía a una rendición. Un silencio que autorizaba mi destierro. Me retiré a mi cuarto antes de que pudieran oírme sollozar, con el teléfono apretado contra mi pecho. La grabación era un testimonio de la mayor de las traiciones, la de mi propio hijo cediendo ante la voluntad de la mujer que me estaba borrando de su vida. Al día siguiente, con los ojos hinchados de tanto llorar, le mostré a Leticia los últimos archivos. Mientras escuchaba la conversación sobre la residencia, su rostro adolescente se transformó. La dulzura desapareció, dando paso a una máscara de furia fría y una determinación de acero. «Esto se acaba ahora, abuela», me dijo. Con una eficiencia sorprendente, conectó mi teléfono a su computadora
y empezó a crear copias de seguridad de todo, en un lugar llamado La Nube, una caja fuerte digital, según me explicó. Nadie podrá borrar esto. Cuando llegue el momento, todo saldrá a la luz, sentenció. Ver su resolución me devolvió la fuerza que me había abandonado la noche anterior. Esa misma tarde, impulsada por una nueva audacia, cometí un pequeño acto de sabotaje. Paola era adicta a una telenovela que veía cada noche a las 9. Mientras ella estaba en la ducha, tomé el mando a distancia de la televisión del salón y lo escondí dentro de una de mis macetas en el jardín. El caos que se desató cuando se dio cuenta de que no lo encontraba fue, debo admitirlo, música para mis oídos. Su irritación, su frustración por algo tan trivial, me proporcionó una pequeña y oscura satisfacción. Era una victoria insignificante en la gran guerra, pero me hizo sentir que no era completamente impotente. Por un momento yo tuve el control. Vivir así, sin embargo, era un veneno lento. Me pasaba los días en un estado de alerta constante, con el corazón en un puño cada vez que Paola se me acercaba, preguntándome si sería el momento de grabar, si descubriría el teléfono. Por las noches, me costaba dormir, repasando las grabaciones en mi mente, el sonido de su voz despectiva taladrando mi cerebro. Era emocionalmente agotador ser la espía de mi propia miseria. A veces me sentía culpable, sucia, por lo que estaba haciendo, pero luego recordaba la conversación sobre la residencia, y cualquier duda se disipaba. Mi dignidad estaba en juego, y por ella estaba dispuesta a soportar cualquier carga. La gota que colmó el vaso llegó una semana después. Con una sonrisa radiante, Paola anunció durante la cena que organizaría una gran fiesta de cumpleaños para Gonzalo. Vendrá toda la familia, sus socios, más importantes. Tiene que ser una noche perfecta, declaró, mirándome de reojo, como si me advirtiera que no arruinara sus planes. En ese momento crucé una mirada con Leticia por encima de la mesa. No hizo falta decir nada. Ambas supimos con una certeza absoluta que esa sería la noche. La fiesta de Gonzalo no sería la celebración del éxito de Paola, sino el escenario público de su caída. El conflicto había llegado a su punto más alto. La confrontación era, al fin, inevitable. El punto de ruptura no llegó con un grito, ni con un portazo, ni con un plato roto. Llegó en el silencio de una tarde soleada, mientras yo estaba de rodillas en mi jardín, podando mis rosales. Levanté la vista hacia la terraza y los vi. Gonzalo y Paola estaban sentados juntos, compartiendo una copa de vino. Ella le dijo algo al oído, y él soltó una carcajada, una risa genuina y despreocupada. Luego la rodeó con su brazo y la besó en la frente. Era una estampa de felicidad conyugal, un cuadro perfecto de amor y complicidad del que yo había sido completamente borrada. No eran el monstruo y el cobarde. Eran un matrimonio, un equipo, y yo, sin lugar a dudas, no formaba parte de él. En ese instante, mientras el sol de la tarde doraba esa escena de felicidad ajena, una verdad fría y afilada se abrió paso en mi corazón. Toda mi vida había esperado que el amor y la bondad prevalecieran. Había esperado que mi hijo, mi propio hijo, finalmente abriera los ojos y viera mi dolor. Había suplicado en silencio por su protección, por un gesto que me demostrara que aún era su madre. Pero al verlo reír con ella, con la mujer que me humillaba a diario, comprendí que esa espera era inútil. Él había hecho su elección. Eligió la paz de su hogar, la comodidad de su matrimonio, la tranquilidad de no ver, y su elección no me incluía a mí. La esperanza, esa terca llamita que me había mantenido en pie, finalmente se extinguió. No sentí una oleada de rabia ni una punzada de dolor agudo. Lo que sentí fue una calma extraña, una claridad desoladora. Fue como si el velo de la ilusión se hubiera rasgado para siempre, mostrándome la realidad en toda su crudeza. Y en esa realidad, yo estaba sola. Dejé de verme como una víctima que esperaba ser rescatada. El cuento de hadas donde el hijo pródigo vuelve en sí y defiende a su madre anciana no iba a ocurrir. El único caballero andante en esta historia tenía que ser yo misma. La responsabilidad de defender mi dignidad, de luchar por mi verdad, recaía enteramente sobre mis hombros. Fue un momento de una soledad inmensa,
pero también, extrañamente, de una liberación absoluta. Esa misma tarde, de rodillas entre mis flores, hice una promesa silenciosa. No volvería a mendigar afecto. No volvería a buscar en los ojos de mi hijo una chispa de la lealtad que me debía. Se acabaron las súplicas silenciosas, las indirectas, los suspiros de tristeza. Mi relación con ellos, a partir de ese momento, sería una actuación. Jugaría el papel que ellos esperaban de mí. La anciana dócil, sumisa, agradecida. Dejaría que Paola creyera que finalmente me había quebrado. Pero por dentro, cada gesto de sumisión sería un acto de estrategia. Cada sonrisa forzada sería una máscara para la guerrera que acababa de despertar. Ya no buscaba su amor. Ahora solo buscaba justicia. Y con esa decisión, el plan comenzó a tomar una forma nítida en mi mente. La fiesta de cumpleaños de Gonzalo. El evento que Paola estaba planeando con tanto esmero para impresionar a sus amigos y a los socios de mi hijo. No podía haber un escenario mejor. Un lugar público, lleno de testigos cuyo respeto y opinión eran vitales para ella. No sería mi palabra contra la suya en la intimidad de una cocina. Sería la verdad cruda, expuesta bajo las luces de una celebración. Ante la mirada de todos, su humillación sería proporcional a la altura desde la que pretendía brillar esa noche. El plan dejó de ser una vaga idea de defensa para convertirse en un ataque preciso, quirúrgico y devastador. Esa noche, llamé a Leticia a mi cuarto. Le conté lo que había visto en la terraza, la decisión que había tomado. No necesité muchas palabras. Ella me entendió al instante. «La fiesta de tu padre será el día del juicio, abuela», me dijo. Y en sus ojos no vi sorpresa, sino una aprobación feroz, una lealtad inquebrantable que contrastaba dolorosamente con la traición de su padre. «Tenemos que prepararlo todo», añadió, su mente joven y rápida ya trabajando en los detalles técnicos. A partir de ese momento, dejamos de ser simplemente víctimas que recopilaban pruebas. Nos convertimos en conspiradoras, en las arquitectas de una revelación que sacudiría los cimientos de esa casa. Los días siguientes, nos dedicamos a la logística de nuestro plan. Leticia investigó el modelo del proyector que Gonzalo usaba para sus presentaciones de trabajo. Descargó los manuales y practicamos en su propio ordenador cómo conectar un teléfono para reproducir videos. Durante los discursos, todos estarán mirando la pantalla donde se supone que pasarán las fotos de papá. «Es el momento perfecto», planeó ella. Hicimos una selección cuidadosa de las grabaciones. Las más cortas, las más impactantes, las innegables. Editamos un pequeño montaje, una sinfonía de la crueldad de Paola, con la conversación sobre la residencia como gran final. Cada paso era un avance silencioso hacia nuestra meta. Mientras tanto, mi comportamiento cambió. Me volví la suegra modelo que Paola siempre había querido tener. La ayudaba a escribir las invitaciones, opinaba sobre el color de las servilletas, le elogiaba el menú que había elegido. Mi docilidad la desarmó por completo. Me miraba con una suficiencia triunfal, convencida de que mi espíritu de lucha había sido finalmente aplastado. «¿Ves, Rosaura, cómo nos podemos llevar bien cuando colaboras?», me dijo un día, dándome una palmadita en el hombro. Yo le sonreí, una sonrisa dulce y vacía. Dejé que se regodeara en su victoria. No sabía que mi sumisión era la calma que precede a la tormenta, la quietud del cazador que espera el momento exacto para atacar. Mi punto de ruptura no había sido una rendición, sino el verdadero comienzo de la guerra. En los días previos a la fiesta, mientras mi sumisión fingida adormecía la vigilancia de Paola, el destino me regaló una pequeña victoria, un susurro de aliento de mi pasado. Sucedió mientras ordenaba una vieja caja de documentos de Alberto, buscando su partida de nacimiento para un trámite que me había pedido Leticia. Entre pólizas de seguro caducadas y cartas de amor amarillentas, mis dedos tropezaron con una libreta de ahorros de un banco que ya ni siquiera existía, absorbido por una entidad más grande. La abrí y vi nuestros nombres: Alberto y Rosaura Ferreira. Recordé vagamente haberla abierto con él hacía más de 30 años, depositando una pequeña cantidad con la vaga idea de ahorrar para un viaje que nunca hicimos. La había dado por perdida,
un recuerdo insignificante. Decidí investigar, más por honrar la memoria de mi esposo que por una esperanza real. Escondí la libreta en mi bolso y le pedí a Leticia que me ayudara. Ella, con su ingenio habitual, inventó una excusa perfecta, una visita a una biblioteca en el centro para un trabajo escolar, y me pidió que la acompañara. Paola accedió a regañadientes, no sin antes recordarme que no gastara dinero en tonterías. Mientras Leticia fingía buscar libros, yo me escapé a la sucursal del banco que había absorbido al nuestro. Me senté frente a un empleado joven que miró la libreta con la curiosidad de un arqueólogo ante una reliquia. Esperé casi una hora, el corazón latiéndome con una mezcla de nerviosismo y una expectativa casi infantil. El regreso del empleado fue un momento que jamás olvidaré. Me explicó que la cuenta, efectivamente, nunca había sido cerrada, y que, gracias a décadas de intereses compuestos y a un par de plazos fijos que Alberto había establecido, y yo olvidado, la modesta suma inicial se había transformado en una cantidad considerable. No era una fortuna que me convirtiera en millonaria, pero sí era suficiente para alquilar un pequeño apartamento para mí, para vivir con modestia pero con dignidad durante el resto de mis días. Era mi independencia, era mi libertad, eran los brazos de mi Alberto rodeándome desde el más allá, diciéndome que no estaba sola, que él seguía cuidando de mí. Salí del banco sintiendo que flotaba, con la certeza de que mi futuro ya no estaba en manos de Paola. Esta revelación, mi primer pequeño triunfo, fue un bálsamo para mi alma herida. El dinero en sí era secundario. Lo que realmente importaba era el poder que me otorgaba, el poder de elegir, el poder de irme si las cosas se ponían demasiado feas después de la fiesta. El conocimiento de que no era una prisionera dependiente de la caridad de mi hijo y su esposa cambió mi postura ante el mundo. Dejé de sentir el pánico sordo que me acompañaba cada día. Esta nueva seguridad se reflejó en mi comportamiento. Mi calma ya no era fingida, era real. Paola lo notó, por supuesto, pero lo malinterpretó como la paz de la rendición final. Su arrogancia creció, y con ella, su descuido, sin saber que estaba caminando directamente hacia la trampa que yo le estaba tendiendo. ¿Y tú? ¿Ya te imaginas lo que se viene? Si tienes alguna idea, déjamela en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas. La segunda mini victoria fue más sutil, una jugada estratégica para preparar el terreno en la mente de mi hijo. Sabía que enfrentarlo directamente era inútil. Él estaba demasiado atrincherado en su negación. Necesitaba que la duda viniera de una fuente externa, una que él respetara. Pensé en mi sobrino Ricardo, el hijo de mi hermana mayor. Ricardo es trabajador social, un hombre sensible y pragmático, a quien Gonzalo siempre has admirado. Decidí usarlo como mi mensajero indirecto, mi caballo de Troya. No le contaría toda la verdad, por supuesto. No quería implicarlo directamente en mi plan, pero le daría lo suficiente para que él actuara. Lo llamé desde el teléfono nuevo una tarde que estaba completamente sola en casa. Le hablé con voz cansada, contándole una versión cuidadosamente editada de mi vida. Le dije que me sentía sola, que a veces me parecía que estorbaba, que extrañaba tener mi propio teléfono para hablar con la familia. Enfaticé mi gratitud hacia Gonzalo y Paola, para no parecer una quejosa, pero sembré la conversación de pequeñas pistas sobre mi aislamiento. Finalmente, le pedí si podía llamar a Gonzalo, no para quejarse, sino simplemente para conversar, para ver cómo estaba, para recordarle sutilmente que su madre tenía familia que se preocupaba por ella. Ricardo, con su instinto profesional, entendió perfectamente lo que yo no estaba diciendo. Una noche, 2 días antes de la fiesta, sonó el teléfono de Gonzalo. Era Ricardo. Yo estaba en la cocina y pude escuchar fragmentos de la conversación. Mi sobrino fue un genio. Habló del trabajo, de sus hijos, y luego, de la forma más casual, desvió la conversación hacia mí. Oye, primo, el otro día estuve pensando en la tía Rosaura. En mi trabajo veo tantos casos de personas mayores que se deprimen por el aislamiento. Es tan importante que se sientan útiles, que tengan su autonomía, su teléfono para llamar a sus amigas. ¿La tía está bien? ¿Se la ve contenta?
No fue una acusación, fue una pregunta cargada de preocupación profesional y familiar. Un dardo certero y discreto. El efecto en Gonzalo fue inmediato. Cuando colgó el teléfono, tenía el ceño fruncido. Se quedó un largo rato en silencio, mirando un punto fijo en la pared. Más tarde se acercó a mí en el salón, algo que no había hecho en meses. «Mamá, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?» Su pregunta, aunque simple, era un terremoto en la dinámica de nuestra casa. Paola, que lo observaba todo desde el umbral, le lanzó una mirada asesina, una mezcla de advertencia y furia. Yo simplemente le respondí con una sonrisa triste. «Estoy bien, hijo. No te preocupes». Pero la semilla de la duda, esa pequeña y poderosa semilla, ya estaba plantada en su corazón. Ya no era solo mi palabra, era la de Ricardo. Esta segunda victoria fue quizás más importante que la primera. El dinero me daba seguridad, pero la duda de Gonzalo me daba una oportunidad. Una oportunidad de que, cuando la verdad explotara, su mente no estuviera completamente cerrada, de que hubiera una pequeña grieta en la fortaleza de negación que Paola había construido a su alrededor. No esperaba que él me defendiera de inmediato, pero sí que, al menos, estuviera dispuesto a escuchar, a mirar las pruebas con una mente un poco más abierta. El llamado de Ricardo había preparado el terreno, había arado la tierra para que la verdad pudiera, con suerte, germinar. Así, con mis recursos asegurados y el principal espectador de la obra ya inquieto, me sentí más preparada que nunca. Los días de sentirme como una víctima indefensa habían quedado atrás. Ahora era una estratega, con un plan, aliados y recursos. Cada pieza estaba en su lugar para la gran función que se celebraría en el cumpleaños de mi hijo. La tensión en la casa era palpable. La calma antes de la tormenta se sentía casi eléctrica. Yo, por mi parte, me movía entre ellos con una serenidad que los desconcertaba, guardando mi gran secreto, esperando pacientemente el momento en que se levantaría el telón. La noche de la fiesta, la casa se transformó en un escenario deslumbrante, irreconocible. Había luces de colores en el jardín, camareros con bandejas de plata circulando entre los invitados y una música suave que flotaba en el aire, mezclándose con las risas y las conversaciones. Paola era la reina de la velada. Ataviada con un vestido rojo que acentuaba su figura, se movía entre los grupos con una gracia estudiada, recibiendo elogios por la decoración, por la comida, por su impecable papel de anfitriona. Yo, desde un rincón discreto, observaba el espectáculo. Me sentía como una espectadora en el teatro, a punto de presenciar el último acto de una obra cuyo final solo yo conocía. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, un sonido que solo yo podía escuchar en medio de la algarabía. En el bolsillo de mi sencillo vestido de lana, mi mano aferraba el teléfono. Era un objeto frío y pesado, cargado con el peso de la verdad. A pocos metros, Leticia me sostenía la mirada, dándome ánimos con un leve asentimiento de cabeza. Era mi generala en esta batalla, la joven estratega que había planeado cada detalle de la ofensiva. Vi a mi hijo, Gonzalo, radiante de felicidad, aceptando abrazos y felicitaciones de sus amigos y de sus socios más importantes. Su ignorancia sobre el cataclismo que estaba a punto de desatarse era casi conmovedora. Por un instante, sentí una punzada de piedad por él, por el dolor que estaba a punto de causarle, pero luego recordé su silencio cómplice, y la piedad se convirtió en una determinación de acero. Llegó el momento de los discursos. Las luces del salón se atenuaron y todas las miradas se volvieron hacia un pequeño escenario improvisado, donde un gran proyector iluminaba una pantalla en blanco. Se suponía que allí se mostraría un montaje de fotos de la vida de Gonzalo, un viaje nostálgico por su infancia y su carrera. Paola, con una copa de champán en la mano, subió al escenario y tomó el micrófono. Sonrió a la audiencia, una sonrisa brillante y segura. El silencio se apoderó de la sala. Todos esperaban las palabras de la esposa amorosa, el pilar del hombre exitoso que celebraban esa noche. El aire se cargó de una expectación festiva, el preludio perfecto para el drama que estaba por desatarse. El discurso de Paola fue una obra maestra de hipocresía. Elogió a Gonzalo, llamándolo su roca, su inspiración.
Luego, para mi sorpresa y horror, giró su rostro hacia mí, que estaba sentada en la primera fila. Y quiero hacer una mención especial a mi querida suegra, Rosaura, dijo, su voz goteando una dulzura empalagosa. Cuidar de ella es una de las alegrías más grandes de mi vida, un privilegio que me enseña cada día sobre la paciencia y el amor incondicional. Los invitados me miraron con ternura, algunos incluso conmovidos hasta las lágrimas por la supuesta devoción de mi nuera. Tuve que clavar las uñas en la palma de mi mano para no gritar, para no desmentir allí mismo a esa vil actriz. Cuando terminó, en medio de una oleada de aplausos, ocurrió lo planeado. Leticia se levantó y se dirigió con calma hacia el escenario. Le pidió el micrófono a su madre con una sonrisa inocente. «Gracias, mamá. Tu discurso fue precioso», dijo con una voz clara y firme que resonó en todo el salón. Tan inspirador, de hecho, que me animó a preparar una pequeña sorpresa de último momento. Un homenaje a la verdad, al amor y al sacrificio que realmente se vive en esta casa. Si me permiten. Todos la miraron con curiosidad, incluido Gonzalo. Paola la observaba con una mezcla de orgullo y confusión, sin sospechar que su propia hija estaba a punto de detonar la bomba que destruiría su mundo. Leticia hizo una seña casi imperceptible a un amigo suyo, que estaba discretamente situado junto al ordenador portátil que controlaba el proyector. La pantalla parpadeó, pero en lugar de una tierna foto de Gonzalo de bebé, lo que apareció fue el rostro de Paola, grabado con mi tembloroso teléfono en el pasillo, desfigurado por la furia. Su voz, amplificada por los altavoces, llenó el silencio atónito de la sala. «¿De dónde has sacado el dinero? ¿Para esto, Rosaura? ¿Me estás robando?» El impacto fue brutal, instantáneo. Las sonrisas se congelaron en los rostros de los invitados. La música se detuvo abruptamente. El único sonido era la voz de mi nuera, acusándome cruelmente en una pantalla gigante para que todos lo vieran. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, pesado como una losa. Se podía oír el zumbido de la nevera de los vinos. Todos los ojos iban de la Paola furiosa de la pantalla a la Paola real en el escenario, cuyo rostro había adquirido un tono ceniciento. Intentó correr hacia el ordenador para detener la proyección gritando: «¿Qué es esto? ¡Apaguen eso!». Pero el amigo de Leticia, fingiendo torpeza, pulsó la tecla equivocada y en lugar de detenerse, el video continuó, dando paso a la siguiente pieza de evidencia en nuestro montaje cuidadosamente editado. La trampa se había cerrado y ella estaba en el centro, expuesta y sin escapatoria posible. Lo que siguió fue una cascada de verdades innegables. La pantalla mostró una pantalla negra mientras el audio de su voz llenaba la sala, claro y nítido. «Demasiada sal, como siempre. Tus gustos ya están anticuados». Luego su monólogo mientras vaciaba mi armario. «Tienes demasiados trapos viejos. Hay que sanear el ambiente». La audiencia escuchaba petrificada, sus rostros pasando de la confusión al horror y a la indignación. Y entonces llegó el golpe de gracia, la joya de la corona de mi colección de miserias. La grabación de su conversación con Gonzalo, planeando mi exilio a una residencia. Sería lo mejor para ella. Recuperaríamos nuestra vida. Su voz seductora y manipuladora resonó, desnudando su alma cruel ante todos. Me atreví a mirar a mi hijo. Gonzalo estaba de pie, paralizado. Su rostro era una máscara de incredulidad y una agonía profunda. Cuando la grabación reprodujo su propia voz, débil y vacilante, aceptando el plan de su esposa, vi cómo se desmoronaba. El color huyó de su cara y se llevó una mano a la boca como si fuera a vomitar. La humillación pública de su cobardía, de su traición, era total. No solo era el esposo de una mujer cruel, era el hijo que había estado dispuesto a deshacerse de su madre para tener una vida más cómoda. La verdad no solo había expuesto a Paola, lo había expuesto a él. Y esa herida, yo lo sabía, sería la más difícil de curar. El video terminó. La pantalla se quedó en negro. El silencio persistió durante unos segundos que parecieron una eternidad. Nadie se movía, nadie hablaba. El aire estaba cargado de juicio. Luego, un murmullo recorrió la sala. Paola seguía en el escenario, inmóvil como una estatua,
con los ojos fijos en la pantalla vacía. Su fachada de perfección se había hecho añicos, dejando al descubierto la fealdad que había debajo. Había sido juzgada y condenada en su propio teatro, delante de su público más selecto. No hubo gritos, no hubo insultos, solo la verdad, reproducida con una fidelidad implacable. La justicia, por fin, había llegado. El silencio que siguió a la revelación fue el sonido de un mundo derrumbándose. El de Paola. Los invitados, uno a uno, comenzaron a despedirse con excusas torpes y miradas de soslayo. Nadie quería ser parte de la ruina de esa farsa. En menos de media hora, el salón abarrotado quedó vacío, dejando solo a los 3 protagonistas de la tragedia en medio de los restos del naufragio. Copas a medio beber, canapés intactos y una inmensa tarta de cumpleaños que nadie se atrevería a cortar. Las serpentinas y los globos, que antes parecían festivos, ahora colgaban del techo como adornos lúgubres en un velorio. La fiesta perfecta de Paola se había convertido en el funeral de su reputación, y el silencio era el único requiem. La pérdida de Paola fue total y absoluta. En una sola noche, perdió la máscara que había tardado años en construir. Perdió el respeto de sus amigos, la admiración de su familia política y, lo más importante, perdió el control. Su poder sobre Gonzalo, edificado sobre una base de manipulación y mentiras, se evaporó en el instante en que su verdadera voz resonó en aquellos altavoces. Se quedó desnuda, expuesta en su miseria moral. Pero su mayor pérdida fue simbólica. Perdió la narrativa. Ya no era la nuera sacrificada, sino la maltratadora. Y esa es una mancha que, una vez expuesta a la luz, es imposible de borrar. La vi temblar, no de frío, sino de la impotencia de quien lo ha perdido todo. Gonzalo no le gritó. No hubo una escena de ira. Su reacción fue mucho más profunda, más devastadora. Se derrumbó, se sentó en el escalón del escenario, con la cabeza entre las manos, y lloró. Lloró con la desesperación de un hombre que se da cuenta de que ha fallado en lo más fundamental. Cuando por fin levantó la vista, sus ojos no buscaron a su esposa, sino a mí. Se acercó, se arrodilló a mis pies, algo que me sobrecogió, y me pidió perdón. No fue un perdón superficial, fue un sollozo desgarrado que venía de lo más profundo de su alma culpable. Perdóname, mamá, por no ver, por no escuchar, por no protegerte. Perdóname. Y en sus lágrimas vi por fin al hijo que creía haber perdido para siempre. En ese momento de claridad dolorosa, tomé mi decisión final. Con una calma que sorprendió a todos, incluido a mí misma, anuncié mis planes. No voy a seguir viviendo aquí, dije, mi voz firme y segura. Les hablé de la cuenta bancaria de Alberto, de mi nueva independencia financiera. No pedí permiso, simplemente informé de un hecho. Me mudaría a mi propio apartamento, un lugar donde pudiera respirar en paz. Gonzalo, en su afán por enmendar su error, insistió en ayudarme a encontrar un lugar y en complementar mi pensión, no como un acto de caridad, sino como una restitución, una deuda moral que, según sus propias palabras, tardaría toda una vida en saldar. Por primera vez en años, yo dictaba los términos de mi propia vida. Mi nuevo hogar es pequeño, un apartamento de 2 habitaciones con un balcón soleado, donde mis geranios parecen más felices que nunca. Huele a mis guisos, a lavanda y a libertad. Las paredes están adornadas con las fotos de Alberto y los dibujos de mis nietos, no con el arte abstracto y frío que gustaba a Paola. He retomado el contacto con mis amigas de toda la vida, que ahora vienen a tomar el café por las tardes sin tener que pedir permiso a nadie. Mi teléfono, aquel instrumento de mi liberación, es ahora simplemente un teléfono. Lo uso para recibir fotos de Mateo, para hacer videollamadas con mis sobrinas y para escuchar audios de mis amigas. Es un puente hacia el afecto, no un arma secreta. La relación con Paola es una herida que cicatriza lentamente y con dificultad. Me pidió perdón, por supuesto, en una escena dramática orquestada por Gonzalo. Acepté sus disculpas, pero no le ofrecí una absolución fácil. El perdón, le expliqué, no es un decreto, es un proceso, y su proceso debía incluir ayuda profesional para manejar su ira y su necesidad de control.
Esa fue mi condición, y Gonzalo la respaldó, convirtiéndola en un ultimátum para salvar su matrimonio. Asiste a terapia 2 veces por semana. No sé si cambiará de verdad, pero al menos ha perdido el poder de hacerme daño. Nuestra relación es distante, cordial en la superficie, pero marcada por un abismo de desconfianza que quizás nunca se cierre. La dinámica familiar se ha reestructurado por completo. Gonzalo y los niños me visitan varias veces por semana en mi apartamento. Nuestras conversaciones ahora son honestas, a veces dolorosas, mientras reconstruimos los escombros de nuestra relación. Él me escucha, me pregunta, valora mi opinión, vuelve a ser mi hijo. Leticia pasa casi todas las tardes conmigo después del colegio. Nuestro lazo se ha vuelto irrompible. Ella fue la arquitecta de mi victoria, y yo soy la guardiana de su increíble fortaleza. Nos hemos salvado mutuamente. Veo a mi familia en mi territorio, bajo mis reglas, y eso ha hecho toda la diferencia. Ya no soy una invitada en sus vidas. He descubierto a mis 72 años que la verdadera paz no reside en evitar el conflicto, sino en tener la valentía de enfrentarlo para defender lo que es justo. Ya no soy esa mujer temerosa que caminaba de puntillas. La adversidad me obligó a encontrar una fuerza que no sabía que poseía. Recuperé mi voz, mi dignidad y, lo más importante, el control sobre mi propio final. Miro hacia atrás y veo el dolor, la humillación y el miedo, pero no siento rencor. Siento una inmensa gratitud por la mujer en la que esta dura lección me ha convertido. Una mujer libre, dueña de su silencio y de su palabra. Una mujer que finalmente ha vuelto a casa. Si algo he aprendido en este último tramo de mi vida, es que la dignidad no es algo que se nos concede, como una limosna. Es un fuego que arde dentro de cada uno de nosotros, y es nuestra sagrada responsabilidad mantenerlo vivo. Durante mucho tiempo, permití que el viento helado del desprecio de mi nuera casi apagara mi llama, todo por mantener una paz que era falsa, una tranquilidad que solo era la calma de mi propia rendición. Pero la verdadera paz, esa que ahora siento en mi pequeño apartamento, no nace de la ausencia de conflicto, sino del coraje de defender nuestro propio valor. A veces, para encontrar la serenidad, primero hay que atravesar la tormenta, armados únicamente con la convicción de que merecemos respeto. La familia debe ser un puerto seguro, un refugio contra las tempestades del mundo, no la tempestad misma. El amor que entregamos a nuestros hijos es incondicional, una siembra que hacemos sin esperar cosecha. Sin embargo, ese amor no nos convierte en sus sirvientes ni en sus posesiones. La gratitud no es un pago, es el ejercicio constante de la memoria. Es recordar las manos que te mecieron, los sacrificios que construyeron tu futuro. Mi hijo lo había olvidado, no por maldad, sino por la comodidad de no ver. Mi historia es un recordatorio de que los lazos de sangre no otorgan el derecho a la falta de respeto, y que a veces hay que sacudir el árbol familiar para que los frutos de la decencia vuelvan a caer. Nosotros, los mayores, no somos muebles viejos que se arrinconan cuando ya no combinan con la decoración. Somos las raíces del árbol familiar, las bibliotecas vivientes que guardan la historia, las recetas y los secretos del alma. Silenciar a un anciano, arrebatarle su voz y su autonomía, es como quemar un libro único e irreemplazable. Nuestra sociedad, obsesionada con la juventud y la velocidad, a menudo nos considera un estorbo. Pero nuestra lentitud es sabiduría, nuestras arrugas son mapas de vida y nuestra experiencia es un tesoro. Hemos ganado, con cada año vivido, el derecho innegociable a un final de vida digno, a ser los autores de nuestro propio epílogo, no personajes secundarios en la obra de otros. En mis tiempos, la verdad se defendía con la palabra y el honor. Hoy, el mundo ha cambiado y nos ha dado nuevas herramientas. ¿Quién me iba a decir a mí, que apenas sabía mandar un mensaje, que un pequeño aparato de cristal y metal se convertiría en mi más grande aliado? Esta historia demuestra que la tecnología, a menudo vista como algo frío y distante, puede convertirse en un arma poderosa para los indefensos, en un testigo imparcial contra la injusticia. La verdad siempre busca la manera de salir a la luz, y en mi caso,
encontró su camino a través de un archivo de video, demostrando que ni las paredes más gruesas pueden contener el eco de las palabras crueles. Al final, mi lucha no fue realmente contra Paola. Fue una batalla contra la invisibilidad, contra la humillante idea de que, al envejecer, una deja de ser una persona completa para convertirse en una carga. Aprendí que no podemos sentarnos a esperar que alguien venga a rescatarnos. Debemos convertirnos en nuestros propios héroes. Hay que buscar la fuerza en nuestro interior, encontrar aliados en los lugares más insospechados, como en el amor feroz de una nieta, y reclamar nuestro derecho a existir con plenitud. Porque la lección más importante de todas es esta: una vida sin dignidad es simplemente una forma lenta de morir. Y yo, Rosaura Ferreira, a mis 72 años, elegí vivir. Gracias por acompañarme hasta el final de mi historia. Si algo de lo que he contado ha tocado tu corazón, compártelo. Quizás así, otra abuela en algún lugar del mundo no tenga que grabar sus lágrimas en secreto. Un abrazo grande para todos.